¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Alejandra Mortoro del Servicio de Psiquiatría del Hospital César Milstein. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase de funciones cognitivas. Breve repaso de lo que es el concepto de las mismas. Se denomina como tal a todos los procesos mentales a través de los cuales la información captada por el aparato de la sensopercepción, función que vamos a desarrollar en esta clase, va a ser transformada, elaborada, almacenada, recuperada, utilizada, siendo el objetivo final una correcta adaptación al medio que nos permite la adecuada toma de decisiones. Habíamos dicho que representa un balance entre la razón y el instinto, y cuando se produce la ruptura de este balance va a dar lugar a la desinhibición del instinto, y esto redunda en diferentes tipos de trastornos vistos ya en la clase anterior. Habíamos visto también que las funciones cognitivas se distinguen en funciones cognitivas básicas y en funciones cognitivas superiores y también llamadas complejas. Las hemos enumerado y vimos, o mejor dicho, hicimos hincapié en el desarrollo de las 8 más importantes. En la clase anterior desarrollamos atención y memoria, y hoy vamos a desarrollar las restantes: sensopercepción, orientación, lenguaje, praxias, noxias y por último funciones ejecutivas. Bueno, comencemos con sensopercepción. Es aquella función cognitiva que nos permite adquirir todo el material que compone nuestro conocimiento, todo el material perteneciente tanto al mundo exterior como a nuestro mundo interno. De esta manera, la conciencia se informa sobre todo lo que acontece tanto por fuera, así como también por dentro de la persona. Es una función cognitiva que está determinada por la atención. Ya se dijo en la clase anterior que las funciones cognitivas no pueden ser consideradas como actos aislados individuales, sino que se encuentran concatenados entre sí, constituyendo fenómenos complejos. Ahora vamos a definir dos conceptos y entender la diferencia. Primero, ¿qué es sensación? Es el registro en la conciencia de todo aquel estímulo captado por el aparato de la sensopercepción. Ahora bien, cuando ese registro es sometido a una serie de elaboraciones mentales, la cual permite la comprensión y la identificación y el reconocimiento de ese estímulo, hablamos de percepción. Un ejemplo para poder entender estos dos conceptos y su diferencia. Cuando un determinado estímulo sonoro, por ejemplo, el chasquido de los dedos, es captado por el aparato de la sensopercepción, es registrado como tal en la conciencia, como un ruido, como un sonido, como un estímulo sonoro. Luego, cuando ese estímulo sonoro es sometido a una serie de elaboraciones mentales que permiten su reconocimiento e identificación, estamos hablando de percepción, es decir, logré identificar que ese estímulo sonoro se trató de un chasquido de dedos. Ahora bien, la percepción se puede clasificar en dos tipos: sensorial y, por otro lado, la intrapsíquica. La sensorial es todo estímulo externo captado por el aparato de la sensopercepción y se percibe una imagen sensorial. Recuerden que cuando hablamos de imagen es un término genérico, abarca no solamente estímulos visuales, sino también estímulos olfatorios, gustativos, táctiles y auditivos. Por otra parte, la percepción intrapsíquica es la percepción de nuestras propias habilidades, nuestras propias elaboraciones mentales. Es la percepción de aquello que pensamos. En este caso, se perciben cosas abstractas y no se está percibiendo imágenes, como el caso de la percepción de tipo sensorial. Siguiendo con esto, vamos a los distintos tipos o cómo se clasifican los sentidos. Tenemos los sentidos externos, que van a recoger estímulos presentes
en el mundo que nos rodea, en nuestro entorno, y de esta manera la conciencia se informa sobre todo aquello que acontece en el mundo exterior. ¿Cuáles son los sentidos externos? Los cinco sentidos que conocemos: vista, olfato, gusto, oído y tacto. Por otra parte, los sentidos internos van a recoger estímulos que están presentes dentro del individuo, y de esta manera la conciencia se informa sobre todo lo que acontece en nuestro mundo interno. Por ejemplo, tenemos el sentido senestésico, que va a informar a la conciencia sobre las sensaciones que se originan en los órganos que componen los diferentes sistemas. Por ejemplo, palpitaciones, hambre, sed, fatiga. El sentido kinestésico es otro sentido interno que informa a la conciencia sobre la posición de nuestro cuerpo en relación al espacio. Y luego tenemos el sentido de orientación, que lo vamos a detallar más adelante. Bueno, continuando, pasemos a las alteraciones de la sensopercepción, que tenemos a grandes rasgos las dos más importantes. Por un lado está la alucinación, que es la percepción sin estímulo. Se percibe un objeto que no está presente y sin conciencia por parte del individuo de la ausencia del mismo. Es decir, que la persona tiene la total convicción de que aquel estímulo es real y está presente. Es una alteración siempre patológica. Por otra parte, la ilusión puede ser patológica o no. Es la percepción deformada de un estímulo real. Puede darse en condiciones fisiológicas, por ejemplo en ese periodo de transición vigilia-sueño, cuando nos estamos quedando dormidos, o bien también puede darse en condiciones patológicas, cuando esa percepción deformada de un objeto real es inducida por estados afectivos de gran intensidad. Y concluyendo con la función cognitiva de la sensopercepción, el resultado final es la adquisición de todo el material cognitivo y constituye la base sobre la cual se sustenta todo el conocimiento que nosotros adquirimos a lo largo de nuestra vida. La otra función cognitiva es de orientación, que es la función cognitiva que permite la ubicación del individuo en las tres coordenadas o esferas: espacio, tiempo y persona. Y resulta imposible el estudio de la orientación separado del estudio de la conciencia. ¿Por qué se dice esto? Si la conciencia está conservada, hablamos de lucidez de la misma. Y la lucidez, y se dice que un paciente está lúcido, y cuando hablamos de lucidez implica a su vez la indemnidad de 4 funciones cognitivas: atención, memoria, sensopercepción y justamente la que estamos desarrollando, la orientación. Vamos a ver cómo se clasifica. Tenemos dos tipos de orientación: la alopsíquica, que es la orientación en tiempo y en espacio. Cuando un individuo está orientado en estas dos coordenadas, se dice que está alopsíquicamente orientado. Y la orientación autopsíquica, que es la orientación en persona. Es el conocimiento de nuestra propia personalidad y de la evolución a través del tiempo. Nosotros somos conscientes de nuestra identidad, de quiénes somos. Pasemos a la próxima función cognitiva, que es el lenguaje. Es aquella función cognitiva que se va a manifestar a través de sonidos glóticos articulados o bien de trazos y signos convencionales. ¿Qué nos permite esto? Nos permite la relación y el entendimiento entre individuos, y también nos permite expresar nuestros pensamientos, deseos y afectos. ¿Cómo se va a clasificar? Tenemos 3 tipos. El lenguaje oral o lenguaje hablado, que es aquel que se va a manifestar a través del habla, es decir, a través de sonidos glóticos articulados. El lenguaje escrito, o también llamado escritura, es aquel que se manifiesta a través de letras, números, símbolos, es decir, a través de signos gráficos convencionales. Y el lenguaje mímico o mímica, que es aquel que se manifiesta a través de la gesticulación, es decir, a través de ademanes y gestos.
Ahora bien, se han realizado estudios de resonancia magnética funcionales que dejaron en evidencia dos cuestiones. Una de ellas es que cuando se le indica a un sujeto hablar, se activa una determinada área del cerebro que es el área de Broca. Ahora bien, cuando se le indica al sujeto que piense e intente comprender aquello que se le indicó decir, se activa un área distinta que corresponden a las áreas de la corteza de comprensión y cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es comprender lo que se dice y otra cosa son todos los procesos que ocurren para que el lenguaje tenga lugar. Una cosa es hablar y otra es comprender aquello que se dice, y estas dos cuestiones involucran distintas áreas del cerebro. Vamos a ver que esta función cognitiva no está presente desde el momento del nacimiento. ¿Qué pasa luego de los 28 meses de vida? El individuo comienza a expresar ideas semánticas, comienza a hablar. Antes de los 28 meses de vida, esto no es posible, debido a que posterior a este tiempo comienzan a expresarse genes de lenguaje que previamente se encontraban silenciados. Y las palabras, así como también sus significados, se van a acumular en proteínas que se expresan en neuronas, conformando de esta manera, con el paso del tiempo y con nuestras experiencias a lo largo de la vida, nuestra subjetividad e idiosincrasia, la cual es única y repetible en cada ser humano. Vamos a ver las alteraciones del lenguaje denominadas afasias. Ahora bien, para ser consideradas como tal, tienen que cumplir una serie de características o de requisitos. Deben ser consecuencia directa de una lesión en el organismo, específicamente en áreas cerebrales implicadas en esta función cognitiva. Son adquiridas, es decir, que ocurren durante el transcurso de nuestra vida, no están presentes desde el nacimiento, y eventualmente pueden estar asociadas a otras patologías neurológicas y psiquiátricas, es decir, que pueden presentarse de forma aislada o bien pueden presentarse asociadas a otras alteraciones. Pasemos a la primera, que es la afasia de Wernicke, también llamada la afasia sensorial o de comprensión. Se da justamente por lesión del área de Wernicke ubicada en el lóbulo temporal y corresponde al área de Brockman número 22. ¿Qué pasa con este paciente? El paciente no puede comprender lo que se le dice tanto en forma oral como en forma escrita. Puede ver las letras, pero le es imposible leer y comprender lo que está escrito. Respecto a su propio lenguaje oral, tiene un área que es fluida, pero que es incoherente, y esto es producto de una selección inadecuada de las palabras que va a redundar en un lenguaje, en un discurso que es incomprensible. La siguiente es la afasia de Broca, también llamada motora o de expresión, y se da justamente por lesión del área de Broca, ubicada en el lóbulo prefrontal, correspondientes a las áreas de Brockman número 44 y 45. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Va a comprender lo que se le dice, tanto en forma oral como en forma escrita, pero va a tener dificultad para expresarse también, tanto en forma oral como en forma escrita. Recuerden que es una alteración de tipo motora. Vamos a ver qué pasa con lo que es su lenguaje oral. Le es imposible, ya que no puede articular correctamente las palabras, y esto da lugar a un lenguaje precario. Tiene un discurso con pocas palabras y que están a su vez mal articuladas. Y en forma escrita le va a ser muy dificultoso poder escribir. Recuerden que es una alteración de tipo motora. Pasando ahora a las praxias. Es aquella función cognitiva que permite organizar y planificar movimientos con un determinado fin, ya sea sobre nuestro propio cuerpo o en lo que es el espacio extracorporal. Y son funciones que nosotros hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida y que se encuentran implícitas
almacenadas en la memoria procedural, que recuerden que es la memoria inconsciente y motora. Por ejemplo, cepillarse los dientes. Para hacer esta actividad se requiere de una serie de acciones motoras que deben llevarse a cabo de forma ordenada y de forma secuenciada para poder cumplir con ese objetivo. En esta función cognitiva tenemos dos componentes, un componente conceptual y un componente productivo. El conceptual es saber en teoría cada uno de los pasos para realizar una acción X, y el productivo es realizar en forma ordenada y secuenciada esos pasos para poder lograr tal acción. Acá vemos el esquema del contenido conceptual y productivo. Vamos a la alteración de esta función cognitiva. Se denomina apraxia. Y es la alteración en la ejecución de un acto motor previamente aprendido y que previamente se realizaba sin ningún tipo de dificultad. Tenemos tres tipos de apraxias. Está la ideomotora, motora y la constructiva. Pasemos a la primera, a la ideomotora. Es una falla en el componente productivo, pero no en el componente conceptual. Hay errores en ejecución de determinados actos que componen una actividad. Por ejemplo, hacerse el nudo de la corbata. El sujeto sabe en teoría cómo llevar a cabo esta acción, cómo hacerse el nudo, pero que en un determinado momento de la ejecución de este acto olvida algún paso. El otro, o mejor dicho, la otra alteración, el otro tipo de apraxias, es la motora, en la cual el paciente tiene dificultad para realizar movimientos precisos, tanto voluntarios como involuntarios. Por ejemplo, para caminar. No puede disponer de forma adecuada los miembros inferiores, con la consecuente dificultad para poder realizar esta acción. Y por último, la constructiva, que implica dificultad en las actividades más complejas que impliquen construir, por ejemplo, dibujar. Nosotros, dentro de lo que es el contexto de la evaluación neurocognitiva, parte de esta evaluación hay una de las pruebas que es el test del reloj, que se divide en dos partes. Tenemos al comando y a la copia. En la primera de ellas, al comando, se le va a indicar al paciente una serie de instrucciones que dibuje un reloj con determinadas características. En la copia se le va a solicitar al paciente que copie, hay en un papel un reloj y se le pide que copie más abajo el reloj lo más parecido posible. De esta manera podemos evaluar la apraxia y poder poner de manifiesto la apraxia de tipo constructiva, es decir, se pone de manifiesto este tipo de alteración en dicha función cognitiva. Acá tenemos otro ejercicio también que permite poner de manifiesto esta alteración. Pasemos a las noxias, que es aquella función cognitiva que permite reconocer las características físicas de todo aquello que se capta a través del aparato de la sensopercepción y asociar el significado correspondiente. Es decir, cómo es el objeto y cuál es su función, para qué sirve. Por eso se dice que es el conocimiento cognitivo de los sentidos. ¿Cómo se va a clasificar? Tenemos las noxias visuales, que reconocen objetos, acciones, colores, números. Las noxias auditivas, que reconocen fenómenos audibles, por ejemplo, aplausos, chasquido de los dedos. Y las noxias táctiles, también llamadas estereognoxias, que permiten el reconocimiento de los objetos a través de la palpación con los ojos cerrados, sin el estímulo visual presente. ¿Cómo se denomina la alteración de esta función cognitiva? Agnosia. Justamente es la dificultad para poder reconocer lo que se percibe a través de algún sentido que compone el aparato de la sensopercepción. Acá un punto importante es que no debe existir un déficit sensorial. Se da por lesiones en determinadas estructuras del encéfalo. ¿Cómo se clasifican? Hay diferentes tipos. Están las agnosias perceptivas, la asociativa,
las sensoriales, visual, táctil, auditiva, olfatoria, gustativa, y la prosopagnosia, que es un tipo de agnosia visual. Pasemos a la primera, vamos a desarrollar cada una de ellas. La visual es cuando el paciente no puede reconocer un determinado objeto a través del tacto, esa es la táctil, que no puede reconocer un determinado objeto a través del tacto con los ojos cerrados. Y siempre va a ser unilateral, se da en la extremidad opuesta a la lesión encefálica. En lo que es la primera, la lesión, la alteración visual, el paciente no puede reconocer un determinado objeto a través de la visión, pero sí lo puede hacer a través de otros sentidos, por ejemplo, el tacto. Ahora bien, ante esta imposibilidad, el paciente puede poner excusas, por ejemplo, no reconocer el objeto, que no se ve bien, puede darle un nombre alternativo. Luego tenemos la auditiva, que el paciente no puede reconocer un determinado estímulo auditivo, ya sea no verbal, por ejemplo sonidos, o bien verbal, que no puede reconocer lo que se le dice a través del lenguaje hablado. Las últimas dos está la olfatoria, que el paciente no puede reconocer olores que le son familiares, y la gustativa, que no puede reconocer sabores que le son familiares. Luego tenemos la agnosia perceptiva, en la cual el paciente no puede reconocer un objeto determinado, pero sí su función. Por ejemplo, se le muestra esto y se le pregunta ¿cuál es el nombre? Y en este caso no puede decir que es un celular, lo puede denominar de otra forma distinta, pero sí conoce su función. Puede decir, bueno, sirve para realizar llamados, entrar a redes sociales, etc. Caso contrario, tenemos la agnosia asociativa, que es totalmente lo opuesto a la anterior. El paciente no reconoce la función del sujeto, pero sí sabe cómo se denomina. Por ejemplo, volviendo a lo anterior, le mostramos este objeto. En este caso va a decir, si se le pregunta cómo se llama, qué es, va a decir es un teléfono celular, pero si se le pregunta para qué sirve, no va a poder responder a esta pregunta. Luego tenemos la prosopagnosia, que es un tipo de agnosia visual. Es una alteración en la cual el paciente no puede reconocer rostros familiares. El paciente sabe que se trata de un rostro, sabe que existen diferencias entre distintos tipos de rostro, pero no puede identificar a la persona a la cual pertenece ese rostro. ¿Y cómo la identifica? A través de otras características. Por ejemplo, la voz, el tipo de ropa que usa, el aroma, la postura corporal, entre otras características. Y la última de las funciones ejecutivas son las funciones cognitivas, son las funciones ejecutivas, que son aquellas habilidades mentales que nos permiten realizar actividades cognitivas complejas, y la utilizamos en la resolución consciente de los problemas. Presenta una serie de características. Requieren trazar de una estrategia para poder resolver una determinada problemática, ajustar dicho plan o estrategia en función de las necesidades que vayan surgiendo, tomar decisiones e iniciar una secuencia de acciones para poder lograr un determinado objetivo. En algunos casos hay que interrumpir acciones que nosotros habitualmente hacemos e implementar otras acciones nuevas para poder alcanzar esos objetivos. También una de las características que presentan es la flexibilidad cognitiva, es decir, que durante la ejecución de esa estrategia tengo que corregir errores que vayan surgiendo, también esto en pos de poder alcanzar objetivos. Acá hay un ejemplo para poder entender de qué se trata la función ejecutiva, ¿no? Hay una lista que se debe ordenar para poder realizar una determinada acción concreta, que es viajar en tren. Primero tenemos que pasar la SUBE, luego buscar el andén para poder llegar a destino, esperar el tren, subir al tren, buscar el asiento, tener recaudo para que no nos roben nuestras pertenencias, bajar del tren, salir de la estación. Es decir,
para viajar en tren es necesario pensar, planificar, ejecutar una serie de acciones para poder realizar dicho objetivo, para poder realizar dicha actividad. Bueno, con esto finaliza la clase de funciones cognitivas. Ahora les armé un múltiple choice, ahí faltó la tilde, el múltiple. Son 10 preguntas que las vamos a resolver en esta clase para que también se puedan, por un lado, repasar los conceptos y se puedan entender un poco más. Pregunta número 1. Las funciones cognitivas son el conjunto de procesos mentales cuya función final es la toma de decisiones permitiendo la adaptación al medio. Es el conjunto de procesos mentales que permiten concentrar toda nuestra energía psíquica sobre un objeto determinado, eso es atención. Función cognitiva que permite la adecuada ubicación del sujeto en las 3 coordenadas, constituyendo el estudio complementario de la conciencia. Esa es la función cognitiva de orientación. Y la de habilidad para reconocer características físicas o asociar el significado correspondiente a todo aquello que se capta a través de los sentidos del aparato de la sensopercepción, son las noxias. La respuesta correcta es la primera. ¿Cuál de las siguientes no constituye una característica de la atención de tipo voluntaria? ¿Es intencional? Sí. ¿Es activa? Sí. ¿Está vinculada con la aparición de estímulos de gran intensidad? No, esa es la atención de tipo espontánea. Por último, ¿es fatigable? Como comentamos y desarrollamos en la primera clase de funciones cognitivas, sí. La atención es una función cognitiva que termina de madurar antes de los 6 años, antes de los 25 años, después de los 6 años o después de los 25 años. Respuesta correcta la última, luego de los 25 años con la mielinización del lóbulo prefrontal. Cuando se habla de lucidez de la conciencia, ¿cuál de las siguientes funciones ejecutivas debe estar indemne? Praxias, atención, noxias, lenguaje. Deben estar indemnes atención, memoria, senso, percepción y orientación. Son 4 funciones cognitivas que deben estar indemnes. Indique cuál es la afirmación correcta en relación a la senso-percepción. Permite la adquisición de todo el material cognitivo, lo cual es cierto, constituye la base sobre la cual se sustenta todo el conocimiento del individuo, también correcta. La ilusión es la percepción deformada de un objeto real, es una de las alteraciones de esta función cognitiva, con lo cual todas las respuestas son correctas. Indique cuál es la afirmación correcta en relación a la orientación. Un individuo solo puede orientarse cuando su conciencia se mantiene en perfecta lucidez. La alopsíquica comprende la orientación en tiempo y espacio. La autopsíquica comprende la orientación en persona y también todas son correctas. Las praxias son funciones motoras que hemos aprendido, las cuales se hallan implícitas en nuestra memoria de tipo procedural. ¿Cómo se denomina a su alteración? Hipoprosexia, no está la disminución de la capacidad atencional, es una alteración cuantitativa de la atención. La apraxia, que es esta la correcta, la anoxia, y la amnesia, que es la falta absoluta de memoria. ¿Qué se entiende por lenguaje? Es un instrumento que expresa nuestras ideas. Actividad psíquica que permite que se manifiesta por el conjunto de sonidos articulados, trazos y signos convencionales. Es el vehículo de expresión de pensamiento y exteriorización de los deseos y afectos. Son todas correctas, la D es la respuesta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a la definición de noxias? Es el conocimiento cognitivo sensorial de todos los sentidos. Son funciones motoras que hemos aprendido, las cuales se hallan implícitas en la memoria procedural. Esto hace referencia a otra función cognitiva que no son las gnosis, sino son las praxias. La C es la habilidad de reconocer características físicas o asociar el significado correspondiente a todo aquello que se capta a través de los sentidos del aparato de la sensopercepción.
Esta también es correcta y su alteración se denomina agnosia. ¿Sí? La que no corresponde es la B, que corresponde a praxias. Y por último, las funciones ejecutivas hacen referencia a la organización, planificación, movimientos o acciones de complejidad variable con un fin determinado. Es la función psíquica que permite la adecuada ubicación del sujeto en persona, tiempo, espacio. Es orientación esto. Son las diferentes modalidades y manifestaciones de la actividad mental. Esto nombramos al definir funciones, el concepto de función cognitiva. Y son aquellas habilidades mentales que facilitan la realización de conductas o actividades cognitivamente complejas y que nos llevan a la resolución consciente de problemas. La respuesta correcta es la D. Bueno, acá tenemos la respuesta, mejor dicho, la respuesta del choice, y con esto finaliza la segunda parte de la clase de funciones cognitivas. Espero que se hayan podido comprender correctamente todos los conceptos y ante cualquier duda estamos en contacto. Muchas gracias.